se muy abatido y no levanta los ojos de la alfombra. Vicente López, en cambio, mira al público con descaro y sonríe con acento los periodistas. Empieza el interrogatorio. A una invitación del señor presidente, Rita Paredes se levanta. Parece más alta, más flaca, más angulosa, que nunca. Sus brazos descarnados forman, con la línea de los hombros, un ángulo recto. Fiscal, veamos, Rita, el tribunal está muy satisfecho de usted porque, desde los primeros momentos, usted se ha manifestado decidida a con acento ayudarle en sus pesquisas. Pero, aún no hemos llegado al fin. Entre las declaraciones de usted y las de su hermano, hay divergencias que la justicia necesita precisar y aclarar. Debemos, pues, insistir sobre ciertos puntos ya discutidos. Usted ha dicho que con acento Frasquito Miguel le mataron entre usted y su hermano Toribio. ¿Es esto verdad? Rita, sí, señor. En la comisión del asesinato no les ayudó nadie. ¿No tenían ustedes algún cómplice? No, señor, ninguno. Su hermano Toribio dice que la noche de autos, cuando él regresó del café de la Coja, ya de madrugada, vio con acento un hombre que salía corriendo de casa de ustedes, y que en aquel individuo creyó reconocer con acento Vicente López, el charro, antiguo amante de usted. Es mentira. Fíjese usted bien. Acerca de este punto, el tribunal necesita hallarse perfectamente informado. Mida usted bien sus palabras. Echaría usted sobre su conciencia una responsabilidad gravísima, si, por favorecer con acento la persona que ama, acusase usted con acento un inocente. He dicho la verdad. Usted, con sus palabras, no ha sabido infundirnos esa convicción. Nadie comprende que Toribio Paredes, quien, según declaración de diversos testigos, parecía profesar con acento su cuñado morganático sincero afecto, de pronto se concertase con usted para asesinarle. En cambio, halló muy verosímil que usted y Vicente López, el padre de su primer hijo y, según indicios, el hombre con acento quien usted ha querido más, decidiesen matar con acento Frasquito Miguel para robarle y con su dinero huir con acento Buenos Aires. El tiempo que dejaron ustedes transcurrir entre la perpetración del delito y el día de la fuga, no significa nada, ni pesa nada en el criterio del tribunal, es, sencillamente, un ardid empleado por ustedes para eludir sospechas. Hay un silencio. Toribio Paredes permanece inerte, la barbilla sobre el pecho, los ojos apagados. Parece sordo. Vicente López se rebulle en su asiento y hace con la cabeza enérgicos ademanes negativos. Uno de los guardias que le custodian le toca en la espalda y por señas le ordena que observe más circunspección y mesura. El charro suspira y se encoge de hombros. Fiscal, ¿qué responde usted, Rita, con acento lo que acabo de decir? Rita, ya lo sabe usted. Mi hermano miente. La noche del crimen Toribio no salió con acento la calle, y de consiguiente nadie pudo penetrar en casa con acento hurtadillas suyas. Además, en aquella época Vicente López no vivía en Puerto Pomares. ¿Dónde estaba? No lo sé, no nos escribíamos. Habíamos reñido y hacía años que yo no tenía noticias de él. El abogado de Toribio Paredes pide autorización para dirigir con acento la acusada una pregunta. El tribunal consiente. El señor García Pérez, como explica entonces la acusada que, apenas asesinado el señor Frasquito Miguel, resucitase en Vicente López el cariño hacia ella. Yo invito con acento la sala con acento fijarse en la extraña concatenación de estos hechos. Hay entre ambos una derivación perfectamente lógica. A mi juicio, si Vicente López no es el ejecutor del crimen, fue, cuando menos, el agente moral, el inspirador. Su repentino amor con acento la acusada solo se explica por el deseo de apoderarse del dinero de la víctima. Es cuanto tenía que decir. El señor Bastín, defensor de Vicente López, exclama, esa observación carece de sentido. El señor García Pérez, que no ha oído, ¿cómo?
El señor Bastín, se quiere, porque sí, y los amores que parecían muertos resucitan también, porque sí. Esto sucede todos los días. Decir lo contrario es hablar como lo haría un chiquillo sin experiencia. Risas. Los dos letrados entablan un tiroteo de frases bastante vivo. El señor presidente se cree obligado a con acento intervenir: orden, señores. El señor García Pérez se sienta, un poco sofocado, y al hacerlo deja caer unos papeles que revuelan como mariposas y se esparcen sobre la alfombra. El señor García Pérez hace un guiño de contrariedad. Más risas. Fiscal, no obstante lo afirmado por el señor García Pérez, la acusada mantiene sus declaraciones. Rita, sí, señor. Su hermano Toribio es el único autor material y moral del asesinato cometido en la persona de Frasquito Miguel. ¿Cómo, moral? ¿Qué quiere decir eso? Pregunto que si fuera de Toribio no hubo nadie, Vicente López, por ejemplo, u otra persona cualquiera, que les aconsejase, tanto a con acento usted como a con acento su hermano, desembarazarse del señor Frasquito. Hay una pausa. Rita parece vacilar. El señor fiscal insiste: díganos la verdad, nadie indujo a con acento ustedes al asesinato del señor Frasquito. Sí, señor. ¿Cómo? ¿Alguien ha aconsejado a con acento ustedes matar a con acento Frasquito Miguel? Sí, señor. De ello, sin embargo, nada había usted dicho hasta ahora. No, señor. ¿Por qué? No me había acordado. Las palabras de Rita Paredes despiertan extraordinaria emoción. La mujerona, larguirucha y fantasmal, parece sonámbula. Toribio Paredes levanta precipitadamente la cabeza y mira a con acento su hermana. Su rostro refleja una ansiedad y una alegría. Fiscal, supongo que no intentará usted descarrilar la acción de la justicia inventando patrañas cuya falsedad no tardaríamos en comprobar. No, señor, juro decir verdad. Entonces, hable usted sin miedo. ¿Quién aconsejó a con acento usted y a con acento su hermano asesinar a con acento Frasquito Miguel? Prodúcese en la sala un silencio absoluto, silencio de camposanto. Centenares de ojos, bruñidos por la curiosidad, se clavan en Rita. Esta duda, mira al tribunal, a con acento los letrados y al público, con expresión idiota. Por 2 veces se lleva las manos a con acento la frente y, automáticamente, se alisa los cabellos. Lo que voy a con acento decir esconde un misterio que no comprendo y, de consiguiente, que no sabré explicar. Hable usted como mejor sepa, Rita, aquí estamos todos dispuestos a con acento ayudarla. La voz del señor fiscal se ha almibarado notablemente, es la seductora dulzura paternal con que la experiencia le ha demostrado que debe hablarse a con acento los acusados para empujarles a con acento la sinceridad y a con acento la confesión. Toribio Paredes no cesa de mirar a con acento su hermana. En la cara de Vicente López hay asombro. Rita, la persona que, tanto a con acento mi hermano como a con acento mí, nos ha dicho que debíamos matar a con acento Frasquito Miguel para robarle, es don Gil Tomás. ¿Quién es don Gil Tomás? Un señor que nosotros conocemos. ¿Dónde vive? En Puerto Pomares, a con acento la entrada del Paseo de los Mirlos. ¿Sigue viviendo allí? Sí, señor. ¿Y qué interés cree usted que podía tener ese don Gil Tomás en el asesinato del señor Frasquito? Lo ignoro. ¿Habló usted muchas veces con él? Sí, señor. ¿Y su hermano? También. Toribio Paredes hace, con gran energía, ademanes afirmativos. Una ola de sangre arrebola su rostro, tiene las mejillas encendidas y la estrecha frente cubierta de sudor. Vicente López guarda la actitud reconcentrada y absorta del hombre que busca un recuerdo muy olvidado, muy hundido, en el subsuelo de su conciencia. Fiscal, ¿dónde veía usted a con acento ese don Gil Tomás? En mi casa. Es decir, yo no le veía en ninguna parte.
Yo le veía y hablaba con él, pero era en sueños. Al llegar a con acento este punto don Ignacio Martínez, que, no bien leyó el nombre de don Gil, había comenzado a con acento dar muestras de agitación, tiró el periódico sobre la mesa y empezó a con acento morderse el pulgar derecho. En su rostro, crispado por una terrible emoción, los ojos pequeños y redondos ardían y quemaban como brasas. Los circunstantes se miraban atónitos. Con ser enorme la sorpresa que les produjo la acusación lanzada por Rita Paredes contra don Gil, no era tan fuerte como la que acababa de sugerirles la insólita actitud del señor Martínez. Don Juan Manuel le interpeló: ¿qué le sucede a con acento usted? ¿Está usted enfermo? Fernández Parreño miraba al veterinario fijamente, recelando ver en su semblante síntomas de congestión. Varias personas se habían puesto de pie, y la cabeza rubia de Teodoro adquirió repentinamente la blancura del miedo. Hubo un silencio lleno de interés, de emoción, de solicitud. Don Ignacio, callado, continuaba mordisqueándose las uñas con tan sañudo ahínco, que era milagroso que la sangre no hubiese corrido ya. ¿Por qué aquel furor caníbal? Algunos recordaron la fiel observación de don Valentín: hace mucho tiempo que don Ignacio no se muerde otras uñas que la de sus pulgares. Don Elías tocó ligeramente en un brazo al señor Martínez. ¿Qué ha sido eso? Un mareo, ¿verdad? ¿Quiere usted beber un sorbo de agua? Don Ignacio pareció recobrarse. No, dijo, no es nada, muchas gracias. Don Elías se volvió hacia la reunión: ha sido un desvanecimiento producido por la lectura. Leer en alta voz aturde, he tenido ocasión de comprobarlo personalmente más de una vez. No es eso, contestaba Martínez, no es eso, como explicar en pocas palabras el efecto que la revelación de Rita Paredes le había producido. ¿Cómo decir que, asociando las sugestiones a con acento que la mujerona se refería con las alucinaciones de doña Fabiana y de Fermín, acababa de tener la convicción vertical, irreductible, de que el hombre pequeñito era un espíritu sabático? Para excusar explicaciones, el señor Martínez se levantó: señores, ustedes van a con acento permitirme que me retire. Fernández Parreño, don Juan Manuel, don Dimas y don Isidro, quisieron acompañarle. Iremos con usted hasta su casa, decían. No, no, muchas gracias, no es preciso. Créanme ustedes, estoy bien, completamente bien. Hasta mañana. Y se fue dejando a con acento todos asombrados. Hubo algunos comentarios. Después don Elías se puso sus gafas y cogió el periódico. Entonces, si ustedes quieren, leeré yo. ¿Dónde estábamos? Ah, sí. Aquí, Rita había dicho que veía y conversaba con don Gil Tomás en sueños. Fiscal, ¿cómo se explica usted eso? Prosiguió leyendo. Su voz caía, como lluvia benéfica, sobre la curiosidad de la tertulia, una curiosidad quemante, parecida a con acento una sed. 32. El proceso instruido contra los hermanos Paredes tomó, de pronto, un sesgo inesperado. Como las preguntas del fiscal y de los defensores, las contestaciones de los reos tenían una orientación telepática, un picante aliño abracadabro. En Puerto Pomares la curiosidad pública, aguijoneada diariamente por los periódicos, tocaba a con acento las cumbres de una excitación morbosa. La multitud estaba dispuesta a con acento a amotinarse contra don Gil Tomás, y hacía una semana que el hombre pequeñito, tildado de asesino y de duende por la opinión, no se atrevía a con acento salir a con acento la calle. De este criterio parecía participar también la prensa salmantina. Un médico de mucha notoriedad y prestigio en la ciudad del Tormes, publicó una crónica explicando las relaciones entre el sueño y la vigilia, y cómo la voz teúrgica de las pesadillas puede dejarse oír en la realidad. Aquel artículo produjo impresión y animó a con acento su autor a con acento escribir otros. Un publicista spenceriano le contestó, rebatiéndole. Surgió una polémica. La conciencia colectiva, sacudida por tan punzantes novedades,
se enardecía y flameaba como una bandera. Apenas Rita Paredes se acordó de acusar a con acento don Gil Tomás de la muerte del señor Frasquito y de sus hijos, el aspecto de los interrogatorios cambió. Toribio, a con acento su vez, se declaró autor del asesinato del buhonero y confirmó puntualmente las palabras de su hermana. Yo no hubiese pensado nunca en matar a con acento Frasquito Miguel, dijo, si don Gil Tomás, en sueños, no me lo hubiese aconsejado y ordenado, añadiendo que, si yo le complacía, él sabría arreglárselas de manera que el crimen no se descubriese. El tribunal parecía impresionado. Había en las declaraciones de los hermanos Paredes una armonía absoluta, una categórica uniformidad de detalles. A porfía Rita y Toribio citaban frases, conversaciones, pormenores, que evidenciaban la sugestión criminal del hombre pequeñito. Los dos demostraban haber obrado bajo el imperio de un vigor oculto, inexplicable y fatal. Fue don Gil quien les aseguró que el señor Frasquito tenía su dinero escondido en 3 orzas pintadas de verde, y quien explicó a con acento Toribio el ardid de clavar una herradura en la maza con que había de matar, para que ante los ojos de la opinión el mazazo se convirtiese en coz, y quien, finalmente, obligó a con acento Rita a con acento desembarazarse de sus hijos, amenazándola con delatarla a con acento la justicia si no lo hacía. Los jueces estaban pasmados. Una luz nueva, un resplandor astral y extravagante, caía sobre el proceso y lo aclaraba. Lo que permanecía inexplicable era el motivo que pudo impelir a con acento don Gil a con acento exterminar de tan excéntrico y cruelísimo modo a con acento Frasquito Miguel y a con acento sus descendientes. El proceso salíase de sus moldes habituales y perdía su carácter contemporáneo para convertirse en una de aquellas causas por brujería, que apasionaron a con acento la Edad Media. Tan serio interés y alboroto acentuóse más aún cuando las declaraciones de Vicente López confirmaron, en cierto modo, la verosimilitud de cuanto últimamente los hermanos Paredes habían dicho. A su vez el charro recordaba haber soñado diferentes veces con un hombre amarillo y pequeño, a con acento quien no conocía, que porfiadamente le hablaba de que Rita tenía buenos ahorros y le aconsejaba volver a con acento reunirse con ella. Ahora que sabía, aunque solo de referencias, las trazas de don Gil, no dudaba de que fuese este el individuo de sus pesadillas. Con claro desparpajo explicaba aquel reverdecimiento de su amor hacia Rita. Muchos años vivió sin acordarse ni de la mujerona ni de su hijo, otras mujeres y otros afanes ocupaban su corazón. Tampoco sufría remordimientos por haberla abandonado, el tiempo se había llevado su imagen muy atrás. Una vez, sin embargo, soñó con ella, y cuando despertó estaba triste. Varias noches consecutivas aquel ensueño se repitió. ¿Por qué? Vicente López llegó a con acento preguntarse, ¿habrá muerto? Durante todo el día una pesadumbre indefinible le acompañó, semejante a con acento una sombra. Es que las veleidades y alegrías de la juventud, vuelven en la vejez convertidas en lágrimas. Lo que en los años verdes fue risa, será después, bajo la nieve de los cabellos, sollozo y dolor. A estas preguntas respondió un hombrecito estrafalario. Aquel individuo exhortaba a con acento Vicente López a con acento reunirse con Rita. Esa mujer te quiere como nadie te quiso, le decía, con ella y tu hijo aún puedes ser dichoso. Sus palabras iban derritiendo poco a con acento poco los hielos ingratos que sobre su corazón fue echando el tiempo. Y el charro pensó, ¿por qué no soplar y avivar el rescoldo? ¿Por qué no sentarse otra vez al calor de la vieja hoguera? A esta resurrección sentimental servía de poderoso abono el mal curso de sus negocios. Vicente López estaba arruinado, desprestigiado, y el dinero de su antigua amante constituía para él una salvación. Por eso se informó del paradero de Rita y con ansias, que igual podían ser de amor que de lucro, fue a con acento buscarla, pero ni sabía que el señor Frasquito hubiese muerto asesinado, ni tuvo participación alguna en el execrable infanticidio del túnel. La novelesca unanimidad de todas estas deposiciones pesó en el ánimo de los jueces y les determinó a con acento reclamar la presencia de don Gil. Apenas el mandato judicial llegó a con acento Puerto Pomares,
don Niceto Olmedilla se apresuró a con acento cumplirlo. Sin perder instante, acompañado de su secretario y de 2 alguaciles, personóse en el domicilio del enano. Al verle, el hombre pequeñito se inmutó, y la sorpresa acreció el libe de sus mejillas. «¿Viene usted a con acento detenerme, amigo don Niceto?» «Sí, señor. Es la orden que la audiencia de Salamanca acaba de transmitirme. Usted sabrá, por los periódicos, que los Paredes le acusan del asesinato de Frasquito Miguel. Efectivamente, pero su afirmación es gratuita, descabellada, carece de todo sentido común». En la expresión de sus ojos glaucos había una fuerte, indiscutible y sugestiva sinceridad. Don Niceto Olmedilla sintió el leal imperio de aquella protesta, y sus manos tuvieron un gesto de conciliación y disculpa. «Lo comprendo», repuso, «pero la humana justicia procede así, y en casos como este, el deseo de descubrir la verdad la obliga a con acento toda clase de tanteos y pesquisas». La escena se desarrollaba en el comedor. Caía la tarde. Delante de la ventana abierta sobre el jardín, en la blanda palidez azulina del espacio, negreaba misterioso el ramaje cónico de un ciprés. Don Gil iba y volvía por la estancia, el andar lento, las manos metidas en los bolsillos del pantalón, más que inquieto, manifestábase humillado y enfurecido por aquel contratiempo que, a con acento barrisco, irrumpía en su vida y la desordenaba. Con un esfuerzo de voluntad, demostró serenarse. Miró al reloj, pendiente del muro, entre viejos platos de Talavera y de Manises. Eran las 6. «¿Cuándo hemos de marcharnos?», preguntó. «El tren de las 6:40 es el mejor. Nos conviene salir de aquí antes de que la noticia de hallarse usted requerido por la audiencia se divulgue. Ya recordará usted lo que sucedió cuando nos llevamos a con acento los hermanos Paredes a con acento Salamanca. Es cierto». En un rapto de cólera, don Gil levantó los brazos sobre su cabeza, entre los puños de su camisa, sus muñecas débiles y sus manecitas blancas, impotentes, minúsculas, parecían las de un niño. «Qué contrariedad, qué trastorno. Este incidente me obligará, tarde o temprano, a con acento marcharme de aquí. Ya lo verán ustedes». Asomóse a con acento un balcón y llamó a con acento sus criadas, que platicaban en la calle con unos vecinos a con acento quienes había alarmado la llegada del juez. Obedientes a con acento la voz del amo, las 2 muchachas acudieron, y don Gil díjolas brevemente lo que debían hacer durante su ausencia. Pidió luego le colocasen en un maletín sus enseres de tocador, y sin otras dilaciones, marchando entre don Niceto y su secretario, y, seguido por los alguaciles, salió a con acento la calle. Noticiosas de su detención, muchas personas le miraban con recelo y asombro. En la glorieta del parque, delante del Parador del Sol y a con acento la entrada de la calle Larga, la gente se detenía para verle pasar. Con este nuevo aliño de brujería y ocultismo, tan del gusto popular, el interés de la causa aumentó. Los nuevos interrogatorios a con acento que el fiscal sometió a con acento los acusados, y los tenaces y enardecidos careos de estos con el hombre pequeñito, tenían una orientación cabalística, un aroma de otra vida, que exasperaban la curiosidad. 33 La presencia de don Gil en la sala donde se celebraba la vista, produjo, así en el público como en las personas del tribunal, emoción fortísima. Jueces, letrados, periodistas, ujieres, todos admiraban la minúscula figura de aquel hombrecito sobre quien, a con acento porfía, los 3 procesados declinaban las peores responsabilidades. También advirtieron la expresión cerrada, preocupadora, de su rostro amarillo. Don Gil Tomás afrontó aquel momento con bizarría. Traspuso sereno la barandilla que limitaba el espacio destinado al público, y subió los 2 peldaños que facilitaban el acceso al estrado. La inverosímil pequeñez de su cuerpecillo, vestido de negro, la brevedad infantil de sus manos y de sus pies, y más aún la quietud de su cabeza, lívida y grave, dábanle las apariencias de un muñeco. Hubo un largo murmullo.
Don Gil miró con acento su alrededor. Todo era rojo, la alfombra, el papel que revestía los altos muros, el dosel que daba con acento la mesa del tribunal severo paramento, el ovalado respaldo de los sillones donde, semejantes con acento hojas otoñales, amarilleaban de vejez y fastidio las caras de los jueces. Suelo, paredes, muebles, naufragaban en la misma ola púrpura, un miraje alucinante, sanguinario, enloquecedor, sobre el cual las cabezas de los magistrados flotaban exangues y como truncas. Después de responder con acento las generales de la ley, don Gil esperó cruzado de brazos. Iban con acento carearle con Rita. Su aspecto, su respiración, la mirada límpida de sus ojos, decían su inocencia. Apareció la mujerona. Desde el primer instante el fiscal encauzó el interrogatorio diestramente y sin divagaciones. Como usted sabe, empezó diciendo el representante de la ley, aquí se han lanzado contra usted acusaciones gravísimas. 2 de los 3 individuos complicados en el asesinato de Frasquito Miguel, dicen ser usted quien, con razones y consejos, excitando en ellos unas veces la codicia y otras su odio al difunto, les determinó y condujo al crimen. ¿Es cierto? No, señor. Todas esas aseveraciones son absurdas, y tomarlas en consideración me parece ridículo. La réplica ardorosa y cortante, de don Gil, tuvo la virtud de endurecer un poco las cejas del señor fiscal. No debe el testigo, dijo, discutir los medios de que el tribunal se sirve para esclarecer la verdad de los hechos. Nadie ha solicitado su opinión acerca de esto. Limítese, por consiguiente, a con acento contestar. Don Gil se inclinó, demostrando acatamiento y reverencia. Continuó el fiscal. ¿Conocía el testigo al difunto Frasquito Miguel? Sí, señor. Desde hace mucho tiempo. Desde hace 8 o 9 años. No sabría precisar ahora cuántos. ¿Fueron ustedes muy amigos? No, señor. Nos saludábamos en la calle y nada más. Puedo decir que solo le conocía de vista, como conozco con acento todos los vecinos del pueblo. ¿No alimentaba usted contra él ningún motivo de resentimiento? Absolutamente ninguno. Los padres de usted conocieron al imperfecto. Lo ignoro. Supongo que no. ¿Dónde estaba usted la noche de autos? En mi casa, probablemente, porque casi nunca salgo con acento la calle después de cenar. ¿Qué impresión le produjo la muerte del señor Frasquito? Una impresión de piedad. Le creía un hombre inofensivo y bueno. Recuerdo que al siguiente día tropecé con su entierro y me unía con acento su comitiva. ¿Por qué? Esta pregunta, que en otra ocasión cualquiera habría parecido ociosa, interesó con acento la sala. También sorprendió con acento don Gil, que se alzó de hombros. Porque sí, repuso. Su voz era tranquila. El fiscal continuó, no comprendo entonces la participación activísima que Rita Paredes y su hermano le atribuyen con acento usted en el asesinato del señor Frasquito. Ambos afirman que tan coautor como ellos es usted de esa muerte. Tampoco yo lo comprendo, señor fiscal. ¿Frecuentaba usted el trato de Rita? No. Con quien he hablado algunas veces es con su hermano. A ella la conocía de vista, sabía su historia y nada más. El fiscal invitó con acento Rita Paredes con acento levantarse. ¿Es cierto? Preguntó, como diferentes veces ha manifestado usted, que el testigo la indujo con acento matar con acento Frasquito Miguel. Sí, señor. Hable usted. Con leal vehemencia, la mujerona dirigió sus miradas y sus ademanes hacia el hombre pequeñito. Un gran cimiento de lógica, un fondo de verdad, de sinceridad, daba maravillosa trabazón con acento sus palabras, al parecer incoherentes. Don Gil la convenció de que debía asesinar al señor Frasquito, la dijo dónde éste guardaba sus ahorros y la aseguró que de aquel crimen la justicia nunca sabría nada. Agregó. No había noche en que don Gil o su alma, o lo que fuese,
no compareciese en la alcoba donde mi hermano y yo dormíamos, y unas veces a con acento él, otras a con acento mí, siempre nos decía lo mismo, que Frasquito Miguel no servía para nada, y que si le matábamos podíamos tener dinero y ser dichosos. Las palabras de la mujerona indignaron al hombre pequeñito, que empezó a con acento gritar: esa criatura está loca. Sus palabras carecen de sindéresis. Pero, no lo comprende así la sala. Rita le increpó con una cólera que el respeto de las frases no bastaba a con acento encubrir: no, señor, no estoy loca. Cuento lo sucedido. Yo desconozco los motivos que usted tendría para odiar a con acento Frasquito Miguel y desearle la muerte, pero lo cierto es que eran muy raras las noches que usted dejaba transcurrir sin recomendarnos que le matásemos. Falta usted a con acento la verdad. Usted y yo no hemos hablado nunca, ni despiertos, ni dormidos, ni de ninguna forma. ¿Que no, señor Don Gil? No, señora. Y de la hecatombe del túnel, no tiene usted la culpa. Yo, usted no me ordenó que, antes de irme con Vicente López, matase a con acento mis hijos, pues de no hacerlo diría usted a con acento la justicia que entre mi hermano y yo asesinamos a con acento Frasquito Miguel. A estas acusaciones replicaba don Gil Tomás con negativas rotundas y llevándose escandalizado entrambas manos a con acento la cabeza. Cuanto Rita decía, punto por punto lo negaba el enano. Ni una sola vez consiguieron ponerse de acuerdo, y el careo, por tanto, a con acento pesar de la excelente discreción y pericia del fiscal, no trajo luz ninguna al sumario. Otro tanto sucedió en el careo verificado al día siguiente entre el hombre pequeñito y Toribio Paredes, lo que restó algún interés a con acento la vista. Toribio exponía lo sucedido y explicaba la complicidad de don Gil en términos idénticos a con acento los empleados por su hermana. Asimismo don Gil se obstinaba en una negativa intransigente, total y sin resquicios. El público empezaba a con acento aburrirse. En cambio, la declaración de Vicente López trajo una variante muy amena. Al ver a con acento don Gil, el charro tuvo un ademán de asombro, después aquella sorpresa fue convirtiéndose en miedo y supersticioso terror. Temblaba su voz ligeramente. Sus pesadillas acababan de objetivarse y de hacerse carne real, viva, con este hombre, dijo: yo he hablado en sueños muchas veces. Las palabras de Vicente López causaron enorme emoción, eran sencillas, reveladoras, implacables. El fiscal preguntó a con acento: Vicente, ¿reconoce usted bien al testigo? Perfectamente, señor fiscal. Y por la voz, le hubiese usted reconocido también. No lo creo, ya sabe usted que en las pesadillas la voz de las personas que hablan con nosotros vibra en nuestro interior y no en nuestros oídos, quiero decir, que no suena realmente. Las declaraciones de Vicente López y de los hermanos Paredes, ajustándose y completándose admirablemente unas a con acento otras, constituían un terrible bloque acusador para don Gil. Indudablemente en los oscuros entresijos de aquel asunto había un secreto telepático. Si Toribio y Rita hubiesen acusado a con acento don Gil desde el primer momento, hubiera podido creerse en un complot tramado por ambos para suavizar la gravedad de los cargos dirigidos contra ellos. Pero aquel rumbo que las indagaciones judiciales tomaron por los trigales del misterio, surgía de pronto, cuando los procesados llevaban más de 20 días de rigurosa incomunicación. Las primeras frases en que Rita Paredes se acordó de presentar a con acento don Gil como coautor del asesinato de Frasquito Miguel y de sus 3 hijos, parecieron bañar en una nueva luz la conciencia de los otros 2 acusados. Espontáneamente y con el franco ímpetu que inspira la verdad, Toribio y Vicente renunciaron a con acento las posiciones en que precavidamente se habían encastillado. Toribio aceptó la parte de culpa que le correspondía en el crimen, y el charro vio surgir del olvidado horizonte de sus recuerdos la imagen de un hombrecillo que, usando palabras insinuantes de amorosa emoción y melancolía, le aconsejaba buscar a con acento Rita. La armonía de estas declaraciones era rotunda. Entre las de Toribio y su hermana, especialmente, ni una vaguedad, ni una contradicción,
ni siquiera una leve discrepancia. En sus espíritus, la impresión de aquellos sueños criminales subsistía intacta. Ambos, por igual, habían experimentado las influencias telepáticas de Don Gil, los dos evocaban con exactitud abrumadora, casi documental, el modo como aquellas alucinaciones nocturnas se producían, las palabras del sugestionador, su rostro, su traje, sus actitudes, el silencio con que se presentaba y se iba. Al par de Toribio, Rita citaba momentos, miradas, fechas y otros detalles terminantes. Era imposible que los hermanos Paredes se hubiesen aunado para mantener semejante patraña, esto requería una memoria, un vigor de entendimiento y una sagacidad para la mentira, de que tanto ella como él, eran absolutamente incapaces. Por consiguiente, no se trataba de nada inventado, sus confesiones envolvían un misterio real, acaso un arcano problema científico. A saber, ¿pueden los espíritus separarse de sus cuerpos durante el sueño? Y en caso afirmativo, ¿pueden las almas conversar unas con otras y sugestionarse al extremo de realizar despiertas lo que determinaron hacer hallándose dormidas? Para mayor asombro, las últimas declaraciones de Vicente López ratificaban las de los Paredes, y eran como una firma más estampada al pie de aquella especie de alegato en favor de la existencia de un mundo invisible. Pero estas arriesgadas presunciones fracasaban ante los ademanes y las miradas, de vertical inocencia, de Don Gil. El hombre pequeñito no sabía nada, no comprendía nada, de cuanto le decían. Todas aquellas imputaciones parecíanle calumnias odiosas, tretas abominables inventadas por la astucia de los criminales y que la incultura colectiva acogía con regocijo insano. Él apenas había tratado al señor Frasquito, él apenas salía a con acento la calle de noche, su vida era transparente, vida sin viajes, sin recovecos, sin negocios, deslizada pacíficamente bajo las miradas de sus vecinos. ¿Quién podía reprocharle ninguna mala acción? ¿A quién había engañado? ¿Con quién había reñido? Para honrarle no estaba allí su historia límpida, clara, impoluta, semejante a con acento un cristal bañado en sol. Don Gil no mentía, y como las agitaciones de su vida nocturna huían de su espíritu con la vigilia, este olvido daba a con acento sus protestas un acento irresistible de verdad. Si fuertes y leales eran las acusaciones que contra él dirigían los procesados, no eran menos enérgicos los gestos y las frases con que el hombrecillo se defendía, y esta indomable sinceridad hacíase temblor colérico en sus manos y fuego vengativo en sus ojos. Escuchando desapasionadamente a con acento unos y otros, la sala llegó a con acento convencerse de que nadie mentía. Eran francos los hermanos Paredes, lo era Vicente López, lo era también Don Gil. Mas, ¿cómo vincular la vida real a con acento la fantástica? ¿Cómo conceder capacidad criminal y, de consiguiente, valimiento jurídico, a con acento un sueño? Los Paredes y Vicente López aseguraban haber soñado muchas veces con Don Gil, pero éste lo negaba. La certidumbre de tales pesadillas era indudable, y no obstante Don Gil podía ser ajeno a con acento ellas. Los fisiólogos no han conseguido medir aún el alcance de los sueños. Pudo la voluntad de Don Gil presentarse una vez y muchas a con acento los acusados y ejercer presión en ellos, pudieron estos asimismo, soñar con Don Gil, en cuyo caso la imagen del hombre pequeñito cesaba de tener sustantividad objetiva para ser un producto o visión de la fantasía de los durmientes. Y en esta enmarañada selva de suposiciones gratuitas y resbaladizas apariencias, donde hallar la verdad. Al cabo, con muy sano acuerdo, los señores jueces decidieron atenerse a con acento los hechos comprobados y renunciar a con acento toda laya de pesquisiciones metafísicas, y pues la presencia de Don Gil tuvo la virtud de arrancar a con acento Toribio Paredes la confesión de su crimen, no quisieron obtener más de él y restituyeron al hombre pequeñito su libertad. No obstante, estos interrogatorios y careos dejaron una estela fatal para el enano. Sus discusiones con Vicente López y los Paredes ante la mesa del tribunal, y los formidables cargos lanzados contra él, ratificaron en el vecindario de Puerto Pomares la antigua creencia de que Don Gil Tomás, si no capacidades de hechicero, precisamente,
tenía, cuando menos, ciertos dones extraños, poderes telepáticos, virtudes hipnóticas, que le permitían ejercer, a con acento distancia, influencia sobre las personas. La opinión elogiaba la hábil cautela con que la audiencia salmantina desdeñó el aura de brujería en que los tres acusados trataron de envolver al hombrecillo, pero reservábase el derecho de seguir creyéndole un empecatado y temible jorguín. Como el tonto Ramitas que, de año en año, arrastraba por las calles su gruñido idiota, don Gil llegó a con acento ser un tipo representativo. Ramitas personificaba la ignorancia ambiente, don Gil, la incultura, gofería y atraso de todos. En su cuerpecillo los fanatismos religiosos peores, las supersticiones, la fe en la virtud de las cosas ocultas, cristalizaron. También parecía tener el rostro de la muerte. A nuestro alrededor, día y noche, en todos nuestros actos, en todas las conversaciones, en el agua demasiado fría que bebimos a con acento destiempo, en el rayo de sol que calentó demasiado nuestra nuca, en el negocio que emprendemos, acecha la muerte. Su imperio aciago nos rodea. Es horrible considerar que la casa donde moriremos seguramente ya está edificada, que hay una escalera cuyos peldaños bajaremos en hombros, que la madera de nuestro ataúd existe ya. ¿Cuál es esa casa? Pensamos. ¿Qué árbol, entre los millares de árboles que vi cruzando un bosque en tren, dará la madera de mi ataúd? ¿Qué sastre hará mi último vestido? ¿Cuáles serán el último teatro, la última ciudad, el último paisaje, que miren mis ojos? Y, ¿de cuántas manos estrecharon la mía, cuál cerrará mis párpados? Estas ideas el pueblo las asociaba a lo minicaco del paseo de los mirlos. Don Gil Tomás, con su actitud, que destilaba silencio, y sus labios sin risas, debía de poseer la clave de tan terribles preguntas. Prodújose contra él una reacción bárbara. Los vecinos más pacíficos pedían su destierro. En una taberna de la Puerta del Acoso, varios gitanos habían jurado matarle. Los hombres, que conocían por sus mujeres las grandes venturas nocturnas del enano, tenían celos de él. Los labriegos le hacían responsable de los pedriscos, de las escarchas y de los animales perdidos. Un realero aseguraba que una noche de tormenta, a con acento la hora cabalística de las 12, vio a con acento don Gil rondando la majada, y habiéndole arrojado con certera puntería una piedra, instantáneamente cesó de verle, de donde dedujo que no era su cuerpo mortal, sino su espíritu, el que por allí andaba. La historia tenebrosa del hombrecito color de limón, florecía de nuevo en las tertulias del Toro Blanco y del Casino, y en los corrillos de la Glorieta. Don Ignacio Martínez, que nunca había hablado de la noche en que su mujer, sonámbula, quiso ir a con acento buscarle a con acento casa de don Gil, apremiado por la curiosidad de sus amigos, que tenían noticias de aquel suceso por Fermín, lo describió circunstanciadamente, y su narración produjo emociones rayanas en el terror cerval. Ahora comprenderán ustedes, decía el veterinario, porque al leer que los hermanos Paredes acusaban a con acento ese hombre de la muerte del señor Frasquito, tiré el periódico. Tuve miedo, lo confieso, un miedo que era frío y me llegaba a con acento los tuétanos, miedo a con acento lo sobrenatural, a con acento los muertos, no sé. A granel iban acumulándose contra don Gil Tomás recuerdos y detalles. La memoria benedictina de unos, la imaginación hiperbólica de otros y la ignorancia y malevolencia de todos, realizaban este infame milagro. Se recordaron el accidente que privó de la vida a con acento Eustasio, el tonelero, la pesadilla profética de Úrsula Izquierdo, el fin de Manuel Ayala, muerto en riña al día siguiente de tener una disputa con don Gil, el fallecimiento repentino de Juanita, la hija del carpintero Venceslao, y los últimos momentos de Manolo Peinado, expirando en el silencio de una cita. Hasta las buenas acciones de don Gil, consistentes en señalar a con acento las personas de su agrado que asuntos debían emprender o de cuáles les convenía guardarse, se revolvían en contra suya. Acobardado por la hostilidad del ambiente, el hombre pequeñito se refugió en su casa, de la que salía apenas. Una tarde dos mujeres,
que volvían de lavar, le encontraron tendido sin conocimiento entre unos matorrales, cerca del Malamula, y compadecidas de él le condujeron a Conacento su domicilio. Mientras le llevaban, reían y decían maliciosos donaires. Pesaba tan poco. Meses tardó don Gil en reponerse de sus heridas. Durante este tiempo nadie se interesó por su salud. Luego se supo que fueron Luis Olmedilla, recién casado con Anita Fernández Parreño, y Romualdo Pérez, los autores de tan gentil paliza. 34 Llegada la noche, que era fría, y no bien terminaron de cenar, don Ignacio y su mujer se acostaron. Serían las 9. ¿Quién ha preguntado por mí esta tarde?, decía Martínez. Vino el jardinero. Envió don Valentín las 20 pesetas que me debe. Doña Fabiana contestaba brevemente, los negros ojos medio cerrados. Tenía sueño. Entre el blanco embozo de las mantas y la escrupulosa albura de las almohadas, aparecían las cabezas del matrimonio, ella, saludable, carrilluda, opulenta, el hermoso rostro enmarcado por el ébano regio de sus cabellos, él, moreno, atlético, bigotudo, con algunos hilos de plata en el pelo áspero, cortado al rape sobre la frente estrecha, plana y llena de impulsos. Cerca del amplio tálamo y dentro de una camita muy linda y compuesta bajo un transparente balanquino de gasa azul, dormía Antoñita. Gradualmente el interrogatorio de don Ignacio iba apaciguándose. También él tenía sueño y tiró a con acento un rincón el chicote que estaba fumando. Doña Fabiana bostezó. Dormimos, dijo. Bueno. Hasta mañana, entonces. Hasta mañana. Cambiaron un beso. Ella dio media vuelta, buscando una actitud cómoda, y sus macizas caderas levantaron en el centro de la cama una hinchazón apetecible. Don Ignacio echó fuera del embozo un brazo faunesco, velloso y cobrizo, y apagó la luz. Por los resquicios de una ventana la claridad rubia de la luna tendía en la oscuridad del dormitorio y los fantasmales. Aún doña Fabiana, la lengua entorpecida por el sueño, interrogó, ¿a qué hora he de llamarte? A las 7, en punto. Silencio. Casi inmediatamente los dos empezaron a con acento roncar. Transcurrió mucho tiempo. Los gallos habían cantado ya varias veces. Eran más de las 4. De súbito, en la quietud del caserón, la voz atiplada de la niña vibró imperiosa, apremiante, su acento expresaba terror, mamá, mamá. En el lecho de sus padres, sus oídos, hiperestesiados por el miedo, percibían balbuceos de angustia y rebullos extraños de lucha. Volvió a con acento llamar, mamá, mamá, ¿qué? Voy. Respondía doña Fabiana entre dientes. Antonia repitió incorporándose y con la garganta llena de lágrimas, mamá. La señora de Martínez despertó, respiraba difícilmente y tenía la frente y el cuello bañados en copiosísimo sudor. ¿Qué es?, exclamó extendiendo una mano hasta palpar a con acento su hija, ¿qué es? ¿Sucede algo? Y la niña, ¿por qué gritabas, mamá? Me has asustado, ahora siento mucho miedo. He gritado, dices, sí, diste un grito horrible. ¿Soñabas? Tardó en responder. Sí, creo que sí, ¿en qué soñabas? No sé, no me acuerdo. Ea, duerme. Destosió, se frotó los ojos, procurando entrar en posesión de sí misma. Antoñita decía bien, había soñado. Tenía los brazos cruzados fuertemente sobre el pecho, lo que produce pesadillas. Sí, repitió, estaba soñando, gracias a con acento Dios, todo es mentira. Don Ignacio también comenzó a con acento removerse, forcejeaba y por entre sus dientes se escapaban palabras inarticuladas y resoplidos de coraje. A su vez, doña Fabiana tuvo miedo de aquella voz que parecía venir de otra vida. Encendió luz. Ignacio. Volvióse hacia él, tocándole en la cara nerviosamente. Ignacio, ¿no oyes? Ignacio, Ignacio. Antoñita,
de rodillas en su cama, los brazos extendidos y suplicantes, las cejas llenas de aflicción, repetía: ¿qué tiene papá? ¿Qué le sucede? El veterinario tardó en recobrarse. Al cabo abrió los párpados, y había en su rostro la angustia del náufrago que vuelve con acento flor de agua tras de una larga inmersión. Estaba fatigadísimo y alentaba con trabajo, la violencia de las palpitaciones de su corazón le sofocaban. Sus manos, apretadas una contra otra, parecían oprimir algo. Doña Fabiana repetía: Ignacio, tienes una pesadilla, ¿oyes? Tienen una pesadilla, despierta. Suspiró el señor Martínez y demostró haber hallado su conciencia. Sí, dijo, qué horror. Es verdad, estaba soñando. La voz de la niña vibraba implorante y llorosa: no sueñes, papá, me das miedo. No, hija mía, me das mucho miedo, me parece que te has muerto y después de morir te hablas. Tranquilízate, es que me había acostado del lado izquierdo. Ya todo pasó. Ea, duerme. Hasta mañana. Antoñita se acostó, hundió en las blanduras de la almohada su cabecita rubia y, ganada por el grato calorcillo del lecho, tornó con acento dormirse. Doña Fabiana apagó la luz. Hubo un largo silencio. Luego, muy quedamente, llamó don Ignacio. Fabiana, ¿qué? ¿Tienes sueño? No. Habla bajo, no despierte la niña. Oye. Ella, despacio, muy despacio, para no hacer ruido, volvióse de cara con acento su marido. Agradecíale aquel ratito de conversación, pues tenía miedo. Le abrazó bajo la suave tibieza de las mantas. Él prosiguió, hablando casi con el aliento: acabo de pasar un rato malísimo. ¿Sabes lo que soñaba? Pues que don Gil Tomás, enamorado de ti y creyéndome ausente, había entrado en este cuarto con acento seducirte. Precipitadamente doña Fabiana hubo de meterse un trozo de sábana en la boca para sofocar un grito. Ignacio, balbuceó la mujer, empavorecida: Ignacio, ¿qué es esto? Yo he soñado lo mismo. El señor Martínez empezó con acento temblar. ¿Es posible? Sí. En un reloj lontano sonaron las 5. El veterinario sintió que algo viscoso, frío, como una mano muerta, recorría su espalda. Efectivamente, había en aquella coincidencia un soplo sobrenatural, un estremecimiento de otra vida. Prosiguió: nosotros nos hallábamos acostados aquí, tú con acento mi derecha, según estamos ahora, cuando ese hombre llegó. Le encontré un poco raro, el semblante más flaco, más amarillo, el resto del cuerpo no se distinguía bien, parecía borroso. ¿Le soñaste tú así? Lo mismo, repuso doña Fabiana, persignándose, lo mismo, entró deslizándose por entre ambos batientes de la puerta, eso es. Y avanzó por detrás de la butaca, exacto. Hasta detenerse con acento los pies del lecho de la niña, exacto, justo, repetía doña Fabiana, que sentía helarse su carne de pavura. Continuó don Ignacio: no dijo palabra don Gil, ni yo me incomodé en preguntarle con acento qué venía, pues en su frente, como en un libro, leí su intención. De un brinco le salí al encuentro, recuerdo que por ese lado, por la derecha, y me abalancé sobre él. Es verdad. Yo le había hecho señas de que se fuera, para que tú no le vaísas, pero no me entendió. Luchando con acento brazo partido caímos los dos al suelo, mas él quedó debajo, y yo, teniéndole bien sujeto con mis rodillas, empecé con acento estrangularle. Ah, qué placer, cuando le cogí por el cuello, sintieron mis manos. Él perneaba, quería morderme, luego me pareció que vidriaba los ojos. Doña Fabiana interrumpió con acento su marido. Sí, sí, qué espanto. Todo eso lo he visto yo, lo juro. Lo he visto, como si realmente hubiese sucedido. Entonces fue cuando di un grito y la niña me despertó.
Indudablemente, repuso don Ignacio, porque yo oí ese grito y tu figura empezó a con acento desdibujarse hasta desaparecer. Dejaste de verme. Completamente, y entonces oí tu voz y desperté. La señora de Martínez, devotamente, tornó a con acento persignarse. ¡Ay, Ignacio! Tengo un miedo horrible. Yo juraría que, hace unos instantes, el alma de don Gil Tomás ha entrado aquí. Creo lo mismo. ¿Estará ese hombre enamorado de mí? Hay en todo esto como una brujería. ¿Quién sabe? Tal vez. No hablaron más y durmieron sosegadamente hasta el otro día. A la mañana siguiente corrió por el pueblo la noticia de que el hombre pequeñito había muerto. Sus criadas, cuando fueron a con acento llevarle el desayuno, le hallaron tendido en su cama, frío y blanco. Los médicos a con acento, quien es el juez, don Niceto Olmedilla, encargó reconocer el cadáver, no hallando en este nada anormal, certificaron que don Gil había fallecido de un derrame seroso. El parte facultativo añadía que la muerte debió de ocurrir aquella madrugada, entre 4 y 5. Madrid, junio de 1914. Fin. End of the Project Gutenberg Book. El misterio de un hombre pequeñito, novela updated editions will replace the previous one, the old editions will be renamed. Creating the works from print editions not protected by US copyright law means that no one owns a United States copyright in these works, so the foundation, and you, can copy and distribute it in the United States without permission and without paying copyright royalties. Special rules, set forth in the general terms of use part of this license, apply to copying and distributing Project Gutenberg marca registrada Electronic Works to protect the Project Gutenberg marca registrada concept and trademark. Project Gutenberg is a registered trademark, and may not be used if you charge for an e-book, except by following the terms of the trademark license, including paying royalties for use of the Project Gutenberg trademark. If you do not charge anything for copies of this e-book, complying with the trademark license is very easy. You may use this e-book for nearly any purpose such as creation of derivative works, reports, performances and research. Project Gutenberg e-books may be modified and printed and given away. You may do practically anything in the United States with e-books not protected by US copyright law. Redistribution is subject to the trademark license, especially commercial redistribution. Start, full license. The full Project Gutenberg license please read this before you distribute or use this work to protect the Project Gutenberg marca registrada mission of promoting the free distribution of electronic works, by using or distributing this work, or any other work associated in any way with the phrase Project Gutenberg. You agree to comply with all the terms of the full Project Gutenberg marca registrada license available with this file or online at www.gutenberg.org/license. Section 1. General Terms of Use and Redistributing Project Gutenberg marca registrada Electronic Works 1. By reading or using any part of this Project Gutenberg marca registrada Electronic Work, you indicate that you have read, understand, agree to and accept all the terms of this license and intellectual property, trademark/copyright, agreement. If you do not agree to abide by all the terms of this agreement, you must cease using and return or destroy all copies of Project Gutenberg marca registrada Electronic Works in your possession. If you paid a fee for obtaining a copy of or access to a Project Gutenberg marca registrada Electronic Work and you do not agree to be bound by the terms of this agreement, you may obtain a refund from the person or entity to whom you paid the fee set forth in paragraph 1.8. 1b. Project Gutenberg is a registered trademark. It may only be used on or associated in any way with an electronic work by people who agree to be bound by the terms of this agreement. There are a few things that you can do with most Project Gutenberg marca registrada Electronic Works even without complying with the full terms of this agreement. See paragraph 1c below.
There are a lot of things you can do with Project Gutenberg marca registrada Electronic Works if you follow the terms of this agreement and help preserve free future access to Project Gutenberg marca registrada Electronic Works. See paragraph 1 e below. 1.cd Project Gutenberg Literary Archive Foundation, the Foundation or PLAF, owns a compilation copyright in the collection of Project Gutenberg marca registrada Electronic Works. Nearly all the individual works in the collection are in the public domain in the United States. If an individual work is unprotected by copyright law in the United States and you are located in the United States, we do not claim a right to prevent you from copying, distributing, performing, displaying or creating derivative works based on the work as long as all references to Project Gutenberg are removed. Of course, we hope that you will support the Project Gutenberg marca registrada mission of promoting free access to electronic works by freely sharing Project Gutenberg marca registrada works in compliance with the terms of this agreement for keeping the Project Gutenberg marca registrada name associated with the work. You can easily comply with the terms of this agreement by keeping this work in the same format with its attached full Project Gutenberg marca registrada license when you share it without charge with others. One of the copyright laws of the place where you are located also govern what you can do with this work. Copyright laws in most countries are in a constant state of change. If you are outside the United States, check the laws of your country in addition to the terms of this agreement before downloading, copying, displaying, performing, distributing or creating derivative works based on this work or any other Project Gutenberg marca registrada work. The Foundation makes no representations concerning the copyright status of any work in any country other than the United States. 1. Unless you have removed all references to Project Gutenberg, 1. The following sentence, with active links to, or other immediate access to, the full Project Gutenberg marca registrada license must appear permanently whenever any copy of a Project Gutenberg marca registrada work, any work on which the phrase Project Gutenberg appears, or with which the phrase Project Gutenberg is associated, is accessed, displayed, performed, viewed, copied or distributed. This ebook is for the use of anyone anywhere in the United States and most other parts of the world at no cost and with almost no restrictions whatsoever. You may copy it, give it away or reuse it under the terms of the Project Gutenberg license included with this ebook or online at www.gutenberg.org. If you are not located in the United States, you will have to check the laws of the country where you are located before using this ebook. 1 y 2. If an individual Project Gutenberg marca registrada electronic work is derived from texts not protected by US copyright law, does not contain a notice indicating that it is posted with permission of the copyright holder, the work can be copied and distributed to anyone in the United States without paying any fees or charges. If you are redistributing or providing access to a work with the phrase Project Gutenberg associated with or appearing on the work, you must comply either with the requirements of paragraphs 1 through 1.7 or obtain permission for the use of the work and the Project Gutenberg marca registrada trademark as set forth in paragraphs 1.8 or 1.9. 1.3. If an individual Project Gutenberg marca registrada electronic work is posted with the permission of the copyright holder, your use and distribution must comply with both paragraphs 1 through 1.7 and any additional terms imposed by the copyright holder. Additional terms will be linked to the Project Gutenberg marca registrada license for all works posted with the permission of the copyright holder found at the beginning of this work. 1.4. Do not unlink or detach or remove the full Project Gutenberg marca registrada license terms from this work, or any files containing a part of this work or any other work associated with Project Gutenberg marca registrada. 1.5. Do not copy, display, perform, distribute or redistribute this electronic work, or any part of this electronic work,
without permanently displaying the sentence set forth in paragraph 1E1 with active links or immediate access to the full terms of the project Gutenberg marca registrada license. 1E6. You may convert to and distribute this work in any binary, compressed, marked up, non-proprietary or proprietary form, including any word processing or hypertext form. However, if you provide access to or distribute copies of a project Gutenberg marca registrada work in a format other than plain vanilla SCI or other format used in the official version posted on the official project Gutenberg marca registrada website, www.gutenberg.org, you must, at no additional cost, fee or expense to the user, provide a copy, a means of exporting a copy, or a means of obtaining a copy upon request, of the work in its original plain vanilla SCI or other form. Any alternate format must include the full project Gutenberg marca registrada license as specified in paragraph 1E1. 1E7. Do not charge a fee for access to, viewing, displaying, performing, copying or distributing any project Gutenberg marca registrada works unless you comply with paragraph 1E8 or 1E9. 1E8. You may charge a reasonable fee for copies of or providing access to or distributing project Gutenberg marca registrada electronic works provided that, you pay a royalty fee of 20% of the gross profits you derive from the use of project Gutenberg marca registrada works calculated using the method you already use to calculate your applicable taxes. The fee is owed to the owner of the project Gutenberg marca registrada trademark, but has agreed to donate royalties under this paragraph to the project Gutenberg Literary Archive Foundation. Royalty payments must be paid within 60 days following each date on which you prepare, or are legally required to prepare, your periodic tax returns. Royalty payments should be clearly marked as such and sent to the project Gutenberg Literary Archive Foundation at the address specified in Section 4, Information about donations to the project Gutenberg Literary Archive Foundation. You provide a full refund of any money paid by a user who notifies you in writing, or by email, within 30 days of receipt that S/E does not agree to the terms of the full project Gutenberg marca registrada license. You must require such a user to return or destroy all copies of the works possessed in a physical medium and discontinue all use of and all access to other copies of project Gutenberg marca registrada works. You provide, in accordance with paragraph 1F3, a full refund of any money paid for a work or a replacement copy, if a defect in the electronic work is discovered and reported to you within 90 days of receipt of the work. You comply with all other terms of this agreement for free distribution of project Gutenberg marca registrada works. 1E9. If you wish to charge a fee or distribute a project Gutenberg marca registrada electronic work or group of works on different terms than are set forth in this agreement, you must obtain permission in writing from the project Gutenberg Literary Archive Foundation, the manager of the project Gutenberg marca registrada trademark. Contact the foundation as set forth in section 3 below. 1F1F1. Project Gutenberg volunteers and employees expend considerable effort to identify, do copyright research on, transcribe and proofread works not protected by US copyright law in creating the project Gutenberg marca registrada collection. Despite these efforts, Project Gutenberg marca registrada electronic works, and the medium on which they may be stored, may contain defects such as, but not limited to, incomplete, inaccurate or corrupt data, transcription errors, a copyright or other intellectual property infringement, a defective or damaged disk or other medium, a computer virus, or computer codes that damage or cannot be read by your equipment. 1F2. Limited warranty, disclaimer of damages, except for the right of replacement or refund described in paragraph 1F3, the project Gutenberg Literary Archive Foundation, the owner of the project Gutenberg marca registrada trademark, and any other party distributing a project Gutenberg marca registrada electronic work under this agreement, disclaim all liability to you for damages, costs and expenses,
including legal fees. You agree that you have no remedies for negligence, strict liability, breach of warranty or breach of contract except those provided in paragraph 1F3. You agree that the foundation, the trademark owner, and any distributor under this agreement will not be liable to you for actual, direct, indirect, consequential, punitive or incidental damages even if you give notice of the possibility of such damage. 1F3. Limited right of replacement or refund, if you discover a defect in this electronic work within 90 days of receiving it, you can receive a refund of the money, if any, you paid for it by sending a written explanation to the person you received the work from. If you received the work on a physical medium, you must return the medium with your written explanation. The person or entity that provided you with the defective work may elect to provide a replacement copy in lieu of a refund. If you received the work electronically, the person or entity providing it to you may choose to give you a second opportunity to receive the work electronically in lieu of a refund. If the second copy is also defective, you may demand a refund in writing without further opportunities to fix the problem. 1F4. Except for the limited right of replacement or refund set forth in paragraph 1F3, this work is provided to you as is, with no other warranties of any kind, express or implied, including but not limited to warranties of merchantability or fitness for any purpose. 1F5. Some states do not allow disclaimers of certain implied warranties or the exclusion or limitation of certain types of damages. If any disclaimer or limitation set forth in this agreement violates the law of the state applicable to this agreement, the agreement shall be interpreted to make the maximum disclaimer or limitation permitted by the applicable state law. The invalidity or unenforceability of any provision of this agreement shall not void the remaining provisions. 1F6. Indemnity. You agree to indemnify and hold the foundation, the trademark owner, any agent or employee of the foundation, anyone providing copies of Project Gutenberg marca registrada electronic works in accordance with this agreement, and any volunteers associated with the production, promotion and distribution of Project Gutenberg marca registrada electronic works, harmless from all liability, costs and expenses, including legal fees, that arise directly or indirectly from any of the following which you do or cause to occur. A. Distribution of this or any Project Gutenberg marca registrada work. B. Alteration, modification, or additions or deletions to any Project Gutenberg marca registrada work, and C. Any defect you cause. Section 2. Information about the mission of Project Gutenberg marca registrada. Project Gutenberg marca registrada is synonymous with the free distribution of electronic works in formats readable by the widest variety of computers including obsolete, old, middle-aged and new computers. It exists because of the efforts of hundreds of volunteers and donations from people in all walks of life. Volunteers and financial support to provide volunteers with the assistance they need are critical to reaching Project Gutenberg marca registrada as goals and ensuring that the Project Gutenberg marca registrada collection will remain freely available for generations to come. In 2001, the Project Gutenberg Literary Archive Foundation was created to provide a secure and permanent future for Project Gutenberg marca registrada and future generations. To learn more about the Project Gutenberg Literary Archive Foundation and how your efforts and donations can help, see sections 3 and 4 and the Foundation information page at www.gutenberg.org. Section 3. Information about the Project Gutenberg Literary Archive Foundation. The Project Gutenberg Literary Archive Foundation is a non-profit 501, c. 3, educational corporation organized under the laws of the state of Mississippi and granted tax-exempt status by the Internal Revenue Service. The Foundation CIN or Federal Tax Identification Number is 64 a 6.221.541.
Contributions to the Project Gutenberg Literary Archive Foundation are tax deductible to the full extent permitted by US federal laws and your state's laws. The Foundation's business office is located at 809 North 1500 West, Salt Lake City, UT 84116, 801, 596 a 1887. Email contact links and up-to-date contact information can be found at the Foundation's website and the official page at www.gutenberg.org/contact section 4. Information about donations to the Project Gutenberg Literary Archive Foundation. Project Gutenberg marca registrada depends upon and cannot survive without widespread public support and donations to carry out its mission of increasing the number of public domain and licensed works that can be freely distributed in machine-readable form accessible by the widest array of equipment including outdated equipment. Many small donations, $1 to $5,000, are particularly important to maintaining tax-exempt status with the IRS. The Foundation is committed to complying with the laws regulating charities and charitable donations in all 50 states of the United States. Compliance requirements are not uniform and it takes a considerable effort, much paperwork and many fees to meet and keep up with these requirements. We do not solicit donations in locations where we have not received written confirmation of compliance. To send donations or determine the status of compliance for any particular state, visit www.gutenberg.org/donate. While we cannot and do not solicit contributions from states where we have not met the solicitation requirements, we know of no prohibition against accepting unsolicited donations from donors in such states who approach us with offers to donate. International donations are gratefully accepted, but we cannot make any statements concerning tax treatment of donations received from outside the United States. US laws allow some for small staff. Please check the Project Gutenberg web pages for current donation methods and addresses. Donations are accepted in a number of other ways including checks, online payments and credit card donations. To donate, please visit www.gutenberg.org/donate. Section 5. General Information about Project Gutenberg marca registrada Electronic Works. Professor Michael S. Hart was the originator of the Project Gutenberg marca registrada concept of a library of electronic works that could be freely shared with anyone. For 40 years, he produced and distributed Project Gutenberg marca registrada a books with only a loose network of volunteer support. Project Gutenberg marca registrada a books are often created from several printed editions, all of which are confirmed as not protected by copyright in the US unless a copyright notice is included. Thus, we do not necessarily keep a box in compliance with any particular paper edition. Most people start at our website, which is the main page search facility, www.gutenberg.org. This website includes information about Project Gutenberg marca registrada, including how to make donations to the Project Gutenberg Literary Archive Foundation, how to help produce our new ebooks, and how to subscribe to our email newsletter to hear about new ebooks.